Yo, ex nueva mayoristas que reclaman porque el presidente Piñera diga estrictamente los datos del legado de Michelle Bachelet. Yo no entiendo por qué les avergüenza hoy día y sienten que decirlo es como para que se enojen, digamos. O sea, ¿fueron o no fueron parte de la tesis de la retroexcavadora? ¿Fueron aquellos que multiplicaron por dos la deuda pública? ¿Fueron o no aquellos que en términos de inversión fue la más baja en los últimos 30 años? Todas esas cosas son objetivas y ciertas y nadie puede desmentirlas. Entonces que alguien se las diga no puede significar para ellos un enojo. Y además lo que dice Piñera dice que queremos dejar fuera la lógica retroexcavadora para pasar a la unidad, para pasar a acuerdos. Entonces está bien. Yo entiendo que a algunos no les guste que haya ganado Sebastián Piñera y que él sea presidente, pero yo quiero recordarle que en las últimas dos cuentas públicas, Michelle Bachelet tiene que haber ocupado, no sé, un tercio del discurso en sacarnos la cresta. Yo estuve ahí siempre y la verdad es que nos barría de ida y de vuelta y ellos apoyaban y aplaudían y etcétera. Entonces yo la verdad es que veo que si 5 minutos de una cuenta que fue más de 2 horas de discurso, él dice, mire, yo necesito decirle esta primera vez cuál es el estado de las cosas en las cuales nosotros recibimos a Chile. A mí me parece que es perfectamente legítimo. Sí, que era el tono de las críticas que se escuchó de parte de la oposición, era que acá supuestamente Sebastián Piñera lo que hacía era describir una suerte de catástrofe Bueno, apocalíptica sí, y que él venía a salvar al país, a enmendar el rumbo. yo de verdad no entiendo por qué los de la nueva mayoría consideran que decirle estrictamente sus datos es un apocalipsis. O por qué decirle las cosas que ellos hicieron y su legado significa que ahora tengan que avergonzarse. Ahora, si no les gusta, entonces ayúdenos a que lo cambiemos. Ahora, de ahí en adelante, a continuación, lo que hizo Sebastián Piñera fue plantear la mirada de esa agenda social en la cual ordena tanto a la coalición actual de gobierno, a nosotros, así como también una invitación a otros a sumarse a esas cosas que son bastante más transversales. Y claro, me imagino que después podemos entrar así con más detalle de los anuncios, pero yo me alegro de que el tono de la discusión haya sido, mire, nosotros queremos plantear estos ejes centrales. Y dentro de esos ejes centrales, el primero que se menciona tiene que ver con la erradicación de la pobreza y los campamentos, que parece como que no está dentro de la discusión típica en Chile. Y Se cuando, había dejado de lado, creo que lo conversamos el lunes, no me acuerdo si el lunes pasado, pero como que el tema de los campamentos después de los años 90, que fue prioridad obviamente por las cifras de pobreza, cuando Chile vuelve a la democracia me parece que la pobreza estaba en orden al 40%, y esa fue como la prioridad, pero después los campamentos como que el tema desapareció de la agenda. Efectivamente, lo conversamos el lunes pasado porque en una carta que nosotros le mandamos al presidente Piñera antes de la cuenta le habíamos puesto que ojalá hiciera una mención específica sobre esta materia, porque por la cantidad de campamentos que tenemos hoy día es como que hemos retrocedido 30 años. Y eso es, especialmente ahora que viene el invierno y que vienen estas heladas tan grandes, bueno, tiene que ser urgente que nosotros tengamos políticas relevantes en materia de campamentos y en materia de pobreza y extrema pobreza. De ahí vino de toda la agenda, y espero que llegue Gabriel, en el tema de infancia. Que es una política, por supuesto, transversal, que no es solamente el Sename, por supuesto hace referencia al Sename, de terminar con el Sename que está hoy día para crear dos instituciones nuevas, pero también en la sala cuna universal para madres trabajadoras y para padres que tengan el cuidado de sus hijos, que es un avance sustantivo también. Y lo mismo cuando empieza a hablar de educación, porque ese era como un anuncio como en el orden de trabajo-educación mezclado. Y se pone a hablar de educación y dice, bueno, y en educación es la calidad, obviamente partiendo por la educación inicial, a continuación la creación como estos liceos bicentenarios que existen, pero técnicos profesionales. De excelencia. De excelencia, o que se exactamente. pretende que sean de excelencia. Como el equivalente a lo que se hizo antes con los bicentenarios, pero ahora para los técnicos profesionales. Entonces, son dos medidas que estaban como olvidadas también de los últimos 4 años, tanto la educación inicial, la sala cuna universal y la calidad de la educación técnico-profesional. Entonces, yo me quedo con eso, por supuesto, también me gustaron algunas de las cosas de salud en términos de FONASA, la eliminación de la lista de espera, la creación de el plan Auge Mayor, que es para las personas adultos mayores que tengan mejor acceso y oportunidad y también de medicamentos. Fueron 2 horas y media, entonces claro, cada uno puede buscar así como cuál es la que más le gustó. Para mí esas fueron cuestiones centrales, profundas. No se rebajarán los impuestos a las empresas. Eso sacó algo de ronchas dentro de algunos en la derecha que esperaban que con la llegada de Sebastián Piñera se cumpliera con esa promesa de bajar los impuestos. Mira, yo en esto trato de ser lo más pragmático que hay. La verdad es que me encantaría que los impuestos fueran más bajos, pero
uno tiene que preguntarse para qué son los impuestos, y es para financiar una serie de cuestiones. Entonces, cuando uno quiere financiar una inversión social, obviamente eso cuesta plata y entonces uno puede justificar un aumento de impuestos. Lo que ocurrió con el gobierno pasado es que nos dijeron que iban a aumentar los impuestos para financiar la gratuidad de la educación superior, más cambios en salud y arreglar la deuda del país. Bueno, no pasó ninguna de las tres cosas. Entonces, eso es lo que a uno le molesta, digamos, y fue un alza brusca que tuvo efectos también en el resto de la economía. Pero yo creo que al final el que no se suba es razonable en el entendido de que estamos en malas condiciones macroeconómicas, que probablemente también si se discutía así tal como estaba, era muy difícil aprobar algo como eso. Y obviamente al presidente Piñera le va a tocar pagar deudas y pagar cuentas y facturas que no tenían fondo, ¿no? Claro. El otro tema importante, el tema de la modificación que se va a hacer, el anuncio del presidente, sobre la ley de adopción, que era otro de los temas importantes, un tema que también hemos hablado. ¿Qué te parece este anuncio? Aunque no se habló específicamente de la adopción homoparental, pero sí se habló de esta modificación que se va a enviar. Yo creo que, a bueno, propósito de los menores, sí, ¿no? A propósito de los niños, que es otro de los... Y aprovechamos a saludar al diputado Gabriel Boric, quien se integra Estamos a terminando la bancada ya, sonar. Muchas gracias. No, pero aprovechamos ahí de hablar del tema de infancia y el tema de adopciones que menciona Ignacio. Yo muy breve para darle la palabra ahí a Gabriel. Yo creo que además ayer el ministro Blumel iba a decir TLTC Radio, pero en verdad era en la transmisión conjunta de TLTC Radio con el programa de los domingos. Él también como que lo especificó un poquito más. A mí me parece que el principio de que primero es el interés superior del niño, y el que tiene el derecho, digamos, a poder tener a que lo adopten es ese niño y no la pareja. Me parece que es perfectamente razonable. Y de ahí a decir, mire, vamos a generar como criterios objetivos que permitan tratar de tener ese principio, digamos, de el bien superior, me parece perfectamente bueno. Ahora, por lo mismo es que uno no puede excluir a una pareja o a una persona por su orientación sexual sin siquiera haberla evaluado. Yo creo que esa es la señal que está diciendo también el gobierno, sin tener que mencionarlo específicamente, porque no es necesario, digamos. Pero si es el interés superior del niño, tú no puedes excluir a priori y decir, no, bueno, porque no, como esa es una pareja gay, entonces no es razonable que así sea. Y hoy día existe como un orden de prelación, y entiendo que lo que quiere hacer el gobierno es sacar ese orden de prelación y más bien poner estos criterios que son objetivos, que permiten evaluar a distintas parejas, y también inclusive a personas que puedan ser solteros, y por supuesto los criterios de exclusión son más bien de antecedentes penales y cosas así, pero uno no puede hacer un antecedente de exclusión basado en su orientación sexual. Muy buenos días. Buenos días. Disculpen la demora, me agarró un taco. Tengo una diferencia con Jaime respecto al tema de ley de adopción, porque Jaime dice que el gobierno explícitamente dice que no se va a excluir a parejas homoparentales sin decirlo. O sea, evidente que no es explícito, si no lo dice. Y lo que nosotros le pedíamos al gobierno, yo estoy de acuerdo en que el interés superior del niño del niño o niña es el que tiene que primar. Y por lo tanto el derecho a ser adoptado es más bien del niño, que en general en Chile hay poca adopción voluntaria, o sea, poca entrega en adopción voluntaria, y la mayoría de los casos son casos por vulneración de derechos. O sea, donde un juez determina la susceptibilidad de la adopción. Lo que nosotros le pedíamos al gobierno es que, como es evidente que las familias homoparentales están sujetas a una permanente discriminación que es de carácter cultural y que está muy arraigada en la sociedad chilena, el gesto de hacer explícito que no está prohibido, pese a que no lo esté, era importante para combatir esa discriminación. Y lo que nosotros proponíamos era, evidentemente, eliminar el orden de prelación y establecer una figura que dijera: podrán adoptar familias heterosexuales, homoparentales, solteras, bla, 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 en función de quien mejor pueda entregarle las condiciones de vida al niño o niña susceptible de adopción.
esa es la diferencia que tenemos básicamente con la UDI, que la UDI quiere evitar a toda costa que esto se mencione. O me imagino que parte importante de la UDI, de la que el sector minoritario de Jaime no es parte. Pero esa fue el gallito y la disputa que dentro del gobierno ganó los sectores más conservadores, que quieren evitar una mención explícita. Y esa es la diferencia que tenemos al respecto. Ahora, la solución a la que se llega no deja de ser una solución importante para el niño o niña, el quitar el orden de prelación. Ahora, un ejemplo claro, ¿en qué se expresa esta discriminación? El caso más claro es en el de Ámbar. No estaba sometida a proceso de adopción, pero sí a medidas cautelares. Y en donde se entregó su tutela a el señor que la termina matando, en perjuicio de un tío que era homosexual, producto de justamente este prejuicio cultural respecto a la moral conservadora de algunos. Entonces, combatir activamente ese prejuicio, de manera explícita y no implícita como sucede hoy día, a nosotros nos parecía que era un hecho importante. Ya, o sea, en el fondo para que los jueces no se vean influenciados eventualmente con ese prejuicio. Claro, porque al final queda el criterio de ellos. O sea, el prejuicio lo pueden tener igual, pero el punto es que cuando tú lo empiezas... los prejuicios culturales hay que enfrentarlos y atacarlos desde diferentes ámbitos, desde la educación. Ayer me mandaban una definición de un diccionario, perdón, se las voy a leer porque me sorprendió mucho. Un profesor que el diccionario de la lengua castellana de la A a la Z recomendado por el Ministerio de Educación, y que define homosexual como que tiene el mismo sexo que otro, de la relación carnal entre personas del mismo sexo y estas personas, sodomita, pederasta, maricón. Esta es la definición de un diccionario que se entrega por el Ministerio de Educación desde el 2010. No le estoy culpando a este gobierno. Entonces, para que se vea que este tipo de prejuicios están muy instalados. Entonces, hay que combatirlos activamente desde la educación, desde las leyes, desde el debate público. Y eso era lo que nosotros creíamos que en la ley de adopción era un espacio más para dar esa disputa. Sí, y en esos temas que hay que cambiar culturalmente. ¿Qué les pareció esta frase? Tan linda que se ve y tan dura que es lo que dijo el presidente Sebastián Piñera a la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y que sacó ronchas obviamente porque estamos hablando en un contexto de muchas demandas de equidad de género, sí, cuestionamientos, lo que está haciendo el propio alcalde Lavín, con sanciones para aquellos que hacen comentarios sobre el aspecto físico de las mujeres, y que además es un gobierno que está tratando de recoger esas demandas, y termina toda esta ceremonia con esa frase. Y la explicación es peor. Porque la explicación, no sé si la leyeron, pero dice, no, es que si fuera un hombre no lo hubiese dicho lo mismo, porque bueno, es obvio, como a mí no me gustan los hombres, como yo creo que refleja, no quiero darle como hacer un juicio de todo el discurso a partir de este hecho, pero sí creo que refleja de manera muy prístina el machismo no solo del presidente, sino que en el fondo trata de combatirlo a través de políticas públicas y de discursos políticamente correctos, pero que a la primera se le sale la cadena. Y ese machismo es el que está inmerso en parte importante de la sociedad chilena. Cuando las compañeras feministas hablan de la necesidad de los hombres de deconstruirnos, están hablando justamente de eso, que pensemos en cómo en nuestra vida cotidiana, en nuestras actitudes, en nuestro espacio íntimo, tenemos estas expresiones de machismo. Y por eso no es baladí esa frase, que venga particularmente de la primera autoridad de la República, y que además no la reconozca y que después sus ministras traten de bajarle el perfil, porque es justamente en esos espacios también donde se juega el combate por una sociedad más igualitaria. Y yo creo que es evidente que el presidente se equivocó, no lo reconoce, tratan de decir que todos están exagerando cuando se plantea el tema, pero demuestra lo profundo que está arraigado el machismo en Chile. Sí, solo para aportar a la conversación, Cristóbal Belolio decía acá hace algunas semanas, cuando analizábamos el intento del gobierno por recoger estas demandas feministas, decía, el problema del gobierno de Piñera va a ser cómo una élite política de sesentones, hombres educados de manera tradicional, machista y heteronormada, van a deconstruirse en cuestión de meses. Eso va a ser... No lo ven necesario.
Yo creo que la frase estuvo completamente de más, era completamente innecesaria, y yo creo que hay muchos que lo ven necesario ahora porque hay una cuestión cultural que hace, yo no voy a decir obligatorio, pero que hace muy necesario, nuevamente déjame ocupar la misma palabra, que se sintonice con la cultura actual. Y puede que para algunos sea más difícil, obvio, digamos, porque como bien dijo ahí Cristóbal, si estaban como formados además en una sociedad que era mucho más machista, la de nuestros papás, digamos, versus la nuestra, puede ser más difícil ese choque cultural, digamos, pero hoy día ya es obvio, digamos, que eso ya no aguanta más. Claro. Y por tanto que hay que acelerar ese cambio como bien se ha estado haciendo en estos El cambio últimos cultural años. que se va a demorar mucho más, paralelo a la interpretación de leyes y reglamentos, ¿no? Eso Por cierto. es un tema que Ahora, va a estar más. ahora, efectivamente, pero hay que perdón. estar poniendo atención en estas cosas. Y yo creo que ahí sí es que quienes ejercemos cargos de autoridad tenemos que ser especialmente más cuidadosos, precisamente porque tenemos mayor espacio de influencia, en algunos casos más acceso a los medios y otros. Y ahí hay un compromiso, a menos que yo quise tomar, que es que es educarme a mí mismo, primero, y también educar a mis hijos, en que no exista ni machismo ni sexismo. Por supuesto que es difícil, pero cuando uno tiene que cortarlo, es cortarlo también desde nuestros hijos. Especialmente aquellos que tenemos hijos hombres, ¿no? Y- Hay esa necesidad de educarnos a nosotros mismos. Dos cosas. Ahí entra en juego lo que las compañeras han definido como la educación no sexista, que es algo que queda absolutamente ausente del debate porque yo tengo la impresión de que no se entiende desde el gobierno, pero es como a partir de... Mira, yo me acuerdo de un lienzo en la Casa Central de la Universidad de Chile hace 2 años, en donde decía bienvenidas, matronas, trabajadoras sociales, enfermeras, no me acuerdo qué otras carreras asociadas al cuidado. Bienvenidos, ingenieros, abogados, no sé, ingenieros comerciales, etcétera. O sea, cuando hablamos de educación no sexista es justamente en ejemplos como ese o en la formación de los niños en donde al niño le regalan la pelota y el auto y a la niña la muñeca y y cosas la para peineta, cocinar. ¿cachai? Como cosas para la cocina. O los colores, los niños se Los visten de un colores, color y las las niñas de claro. rosado y los hombres... O sea, esas cuestiones son procesos de cambio cultural que son tremendamente importantes, chocantes. Y yo siento que estamos en medio de un cambio de época gracias justamente a esta tercera ola feminista en Chile después de los años 30, 60 y ahora este mayo feminista del 2018. Quería agregar otra cosa respecto a lo que decía Jaime. El problema del machismo es transversal en la política chilena. Para nosotros podría ser muy cómodo como empezar a darle y a pegarle a la derecha por lo machistas que son, por la frase del presidente, pero yo quiero como tomar el guante también y la izquierda tradicional ha sido particularmente conservadora en estos temas. Y las nuevas organizaciones, en particular me hago cargo de lo que está pasando en el Frente Amplio, también estamos, venimos de la misma cultura machista y estamos haciendo un esfuerzo consciente por enfrentarlo y a veces con muchos errores. El otro día salía en La Segunda que organizaciones tienen protocolos de acoso interno y de las que tenían vigentes 4 o 5 eran del Frente Amplio de 6, pero todavía nos falta mucho. Yo lo veo en mi organización, el Movimiento Autonomista, en cómo tenemos una declaración de principios en donde nos asumimos como feministas, pero en la práctica falta mucho todavía para que eso, para los liderazgos, para que los liderazgos de mujeres puedan desplegarse completamente. Nuestras figuras públicas dentro del Movimiento Autonomista, y por eso hago parte haciendo la autocrítica, tenemos 3 diputados hombres, un alcalde, Jorge Charp, y bueno, nuestra secretaria general importante, Constanza Chonhoff, que es mujer, pero parte de las principales vocerías públicas siguen siendo hombres. Entonces ahora en el proceso de convergencia que estamos empujando dentro del Frente Amplio, uno de los sectores con los que esperamos converger es los compañeros de Izquierda Libertaria, que tienen a Gael Yomans como principal referente, y es súper importante que los hombres también, o sea, esto implica una renuncia de privilegios por parte de nosotros. No es solamente como hablar de igualdad, sino implica retroceder. Y eso yo creo que retroceder para avanzar. Ceder cuotas de poder sí. o espacio. Y eso es un proceso que va a ser tremendamente difícil, pero totalmente necesario. Sí, si el punto es si acaso pierde algo de legitimidad este intento del gobierno de Sebastián Piñera de recoger estas demandas feministas, cuando, claro, hace estos anuncios, dice esto, pero después
sale con estos comentarios. Es que las recoge muy a medias también. Las recoge muy a medias, o sea, yo creo que se equivocaron y como pecaron de ansiedad. Yo creo que estaban pensando en el movimiento estudiantil del 2011, en tratar de responder lo más rápido posible para tratar de apagar el movimiento, y se meten en el tema de las ISAPRES. El tema de las ISAPRES evidentemente tenemos que meternos, y las discriminaciones arbitrarias que existen contra las mujeres en las ISAPRES por el solo hecho de ser mujeres, que son inaceptables, hay que meterse a regularlas. Pero la solución que se planteó fue una solución, yo diría, mal pensada, en donde básicamente el costo pasa a la persona y no queda claro cuál es el costo que asume la ISAPRE con las ganancias que hemos visto que han tenido en el último tiempo. Y por otro lado no se hace cargo de la mayoría de los chilenos y chilenas que están en FONASA, que es el 82%. Pero además no menciona nada respecto a educación no sexista. El Ministerio de Educación dice vamos a convocar a protocolo, pero no habla de convocar a las estudiantes que se han movilizado. Entonces se siguen cometiendo errores de ese tipo que dan cuenta de cómo les cuesta lidiar con los movimientos sociales de los que no son parte. ¿Habló sí de algo, Jaime? No, que yo quería decir solamente frente a eso que a mí me pareció que lo que hizo Sebastián Piñera antes con la ministra Pla, de presentar un conjunto de medidas, me pareció perfectamente atinado, porque además tampoco era un listado sobre un mercado de cuestiones que se van a mandar al Congreso, digamos, de proyectos de ley o cambios así como normativos, sino que reconoce al final de decir, mire, vamos a hacer todas estas cosas, entre ellas la de la ISAPRE, y que no se menciona FONASA porque en FONASA no existe esa discriminación. Sí existe todavía en las ISAPRE, en donde todo el costo de la maternidad se le carga casi exclusivamente a la mujer, y me parece que eso es perfectamente injusto, digamos. Y por de pronto también hay otra, que también yo espero poder ir a presentarla, hay otra injusticia ahí, que es que un hombre puede tener como carga a la mujer y a sus hijos, pero la mujer no puede tener como carga a su hombre, a su marido, a menos que no tenga ningún ingreso, o al menos que tenga pensión y esté con alguna discapacidad y no pueda trabajar. Hasta el concepto carga ya es... Bueno, claro. Sí, lo que pasa es que sí, el concepto carga es como, bueno, es que se tiene que poner adicional, digamos. Pero aún así no puede tenerlo, la mujer al hombre. Entonces esa cuestión es completamente absurda, digamos. Bueno, ahora, con respecto al Mineduc, bueno, el Mineduc invitó a la Confeche, y la Confeche le cerró portazo en la cara, digamos, y le dijeron no. Entonces, bueno, ahí también uno ve cuál es el ánimo de alguno de querer discutir, de querer avanzar en esta materia, y quienes no. Entonces, a mí me parece bien que se haya presentado el conjunto de medidas, pero que al final se reconozca otra cosa. Que esto no tiene que ver solo con esas medidas específicas, no es cambiar la ley y entonces automáticamente ya se acabó, sino que es una cuestión cultural. Y ahí es donde tenemos que educarnos en esta materia, por supuesto también pasando por los ministros y el propio presidente. Sí. Nos escriben acá en Twitter, Fran dice, si acaso ser empático con las mujeres es colocarse tacos. Esto por la portada de la revista Caras, Hombres, sí. Donde aparece con tacos el diputado Belolio, acompañado también de otras personalidades, pero claro, recibió ciertas críticas porque algunos dicen en una mirada simplista sobre lo que es recoger las demandas feministas. Bueno, en primer lugar, es una revista que iba a sacar un especial de hombres, uno puede preguntarse por qué lo iba a hacer o no, digamos, y a continuación de eso quería poner de relevancia que los hombres tratáramos de ponernos en los zapatos de las mujeres. Yo quiero decir que jamás para un hombre va a ser posible ponerse en los zapatos de una mujer. Porque, tal como yo lo he dicho acá, cuando yo salgo a la calle y está de noche, puedo tener temor a que me asalten, pero no tengo miedo a que me violen. Cuando me subo al metro puedo tener la molestia de que estoy apretado, digamos, pero no tengo el temor de que me vayan a toquetear. Y así y otras tantas cosas en las cuales yo no he sufrido la discriminación que sí sufren miles de mujeres. Pero eso no implica que uno no pueda intentar hacerlo. Y la razón por la cual yo hice eso y accedí es porque yo quiero empujar a mi sector a que seamos capaces de entender este cambio cultural, de erradicar ese machismo que está muchas veces impreso en nosotros mismos. Entonces yo entiendo que a algunos les pueda molestar, pero cualquier cosa que yo hubiese hecho también les iba a molestar. Entonces no se trata de que por el hecho de que uno se ponga taco significa que ahora sí que sí, no, sería absurdo. Simplemente es una señal de decir, mire, es necesario que nosotros hagamos esa deconstrucción, que hagamos esa educación de nosotros mismos, y también mi compromiso fue, al menos durante el Congreso, siempre escuchar
la versión o la posición que puedan tener mujeres sobre los cambios que estamos haciendo. Eso no significa que uno tenga que estar siempre de acuerdo, digamos, pero sí al menos es tenerlo adentro de la discusión y educar a mis propios hijos en esto. Sí, en su sector es más complejo, parece. El diputado Boric hablaba en el caso de su sector que realmente en la izquierda, en cierta medida o en cierta parte de la izquierda, que también es muy conservadora, que ha tenido el machismo enquistado, en sus sectores también es más complejo. En la UDI, que quizás contradictoriamente tiene una presidenta mujer, pero hay un sector conservador que no está muy a caballo en estos temas. Completamente, O sea, y hay muchos que en el fondo te dicen, ya, pero qué tanto, oye, pero que ahora no podemos decir, no podemos hacer acá y no sé cuánto. Y yo le digo, no, porque muchachos, no, pues no se puede. ya no, ya. O sea, ya se mira, acabó esta cuestión. el Coloma, Juan Antonio Padre, diciendo el otro día como ni machismo ni feminismo, como todos los extremos son malos, ¿cachai? O sea, no cachó nada de lo que estamos discutiendo. Y yo creo que eso está bastante extendido, y bastante extendido no solamente en la política, sino también en la sociedad, como que hay gente que ve el feminismo como una contraposición al machismo, y eso no tiene ni pies ni cabeza, pero también se requiere un esfuerzo pedagógico por tratar de explicarlo. Yo no pretendo asumir una vocería del movimiento feminista, sería tremendamente barça de mi parte. Yo creo que una de las gracias del movimiento feminista es que son las mujeres las que toman esa vocería. Y que los hombres tenemos que pasar a un segundo plano en esto, acompañar, pero no pretender ser protagonistas. A mí, yo entiendo la buena intención que se planteaban por esta cuestión de la revista. A mí me invitaron también, pero dije que no por lo mismo, porque me parecía que ponerse taco no, o sea, uno, porque nunca iba a poder estar en los pies o en los zapatos de las mujeres, pero además que ponerse tacos en una como sesión fashion de fotos era contradictorio con lo que se estaba planteando, independiente de las buenas intenciones que pueda tener. Y el problema es que la mayoría de la gente no leyó la entrevista y vio la portada nomás. Y ahí... No es culpa mía. No, pues yo no te estoy echando la culpa, pues, te estoy apoyando. Te estoy diciendo, como creo que se centró mucho en el despliegue, en la foto y no en el contenido. Y esa es una, claro, responsabilidad de la revista, de cómo se planteó, pero más allá de eso, yo recojo de que desde también la derecha haya sectores minoritarios aún de que, como Jaime, que intentan darle una vuelta más seria a este tema y no sencillamente ponerse a la defensiva para rechazarlo, como es el caso de Coloma u otros, o no sé, creo que Moreira estaba reivindicando los piropos el otro día, como que ya no podía cederle el asiento a una mujer en el metro, no sé, y de hecho hubo una convocatoria como por el derecho a piropear, una cuestión no sabía. Sí, no estaba informado de eso. Muy enfermo, pero claro, como que los hombres sienten que están perdiendo derechos que nunca debieron haber tenido. El otro día, déjame contarte, en la Comisión de Infancia, una persona que es directora de un centro dijo como: yo jamás le permitiría a mis niñas, refiriéndose a las niñas que están internas, como salir con una minifalda o algo así, porque eso es un incentivo a que las violen. La responsabilidad de la mujer. Lo dijo una mujer. Lo dijo una mujer. Y yo como le paré los carros y le dije como, o sea, esto es como una portada del Diario Ilustrado en 1940. Como, entonces todos tendríamos que andar tapadas enteras para claro, no ser objeto de pecado. Esta idea de que los hombres tenemos derecho a opinar en el espacio público sin el consentimiento de la mujer respecto a cómo se ve, cómo se viste o qué es lo que a nosotros nos pasa cuando la vemos, es una cuestión que tenemos que desterrar y combatir abiertamente del espacio público. Nosotros presentamos un proyecto de ley contra el acoso callejero que ahora se está implementando desde algunas municipalidades, Recoleta, Las Condes, ahora se está dando la pelea en Punta Arenas también por hacerlo, me imagino que otros municipios también, a instancia del OCAC, que es el Observatorio contra el Acoso Callejero, y lo presentamos hace 2 años, yo creo. Se aprobó en la Cámara y, para variar, en el Senado duerme el sueño de los justos. No, y aquí hay una cuestión que es como una ridiculización del tema del piropo, porque claro, si los hombres que estuvieran en la calle dijeran, ay, qué lindo el angelito, claro, si ahí no hubiese nacido el problema. Si el problema no es ese, es que algunos, por el hecho de decir algo, después se sienten como con la libertad de empezar a perseguirla, a acosarla, de decir ofensa, de una serie de otras cosas que nosotros hombres tampoco nos imaginamos. Entonces, la propia página de la OCAC tiene como testimonios.
Y si uno ve los testimonios que están ahí, son bien brutales. Entonces, cuando uno lee eso y trata de entenderlo, se da cuenta que ya, esto no se trata del piropo del tipo que, entre comillas, se las daba de caballero, sino que son ofensas que transgreden la dignidad de esa mujer, que la hacen sentir completamente insegura y que más encima algunos tipos se sienten, como decía antes, con la libertad de empezar a perseguirla. Entonces, claro, a veces dicen, no, pero es que la ensalada, no sé cuánto, pero no se trata de eso, porque resulta que la misma niña, a la quien le dijeron esto no era la primera vez, la hacía varias veces, entonces la evaluó entera para arriba para abajo, entonces algunos otros dicen, ya, pero ¿qué pasa si una mujer te dice a ti algo en la calle? Es que es una gran diferencia, porque yo no me siento de nuevo con el miedo de que me vayan a acusar a continuación y que después potencialmente me puedan violar. Mira, esa es una diferencia radical que nosotros necesitamos entender. Dos cosas. El primer multado, que con lo de la ensalada, ¿no? No sé si el primero, pero dice, solo le dije, se me paró tanto el pico que no me queda cuero para cerrarle el ojo. No, eso es broma. No, ahora noticia. No, eso es una... Esa es un meme. Esto no es un meme. Ahora sí, noticia. Es un meme, Gabriel. Yo te voy a mostrar por qué es un meme. Pero porque no era eso, le dijo simplemente lo de la ensalada. Que para mantener la figura tenía que comer ensalada. Yo tengo la impresión de que no, pero bueno, además es como el tipo de cosas a las que muchas veces se ven expuestas las mujeres, como comentarios de ese tipo. Creo que no sé si era Tere Marinovich, terminando, que decía como esta panelista provocadora de TV Bio Bio, que decía... prohibir el piropo en un país de poetas es como prohibir la filosofía en Grecia. Ya. Juzgue usted. Okay. Oye, es que no quiero unos minutos nada más, pero para alcanzar a hablar sobre lo que se conoció el fin de semana, el domingo, en este reportaje de La Tercera, sobre estos correos de OAS, donde aparece ahí un vínculo con Giorgio Martelli, financiamiento de campañas de la nueva mayoría o concertación, y para asegurarse ciertas reuniones con ministros de la época. ¿Qué les parece, diputado? O sea, OAS es una organización que se dedicó a corromper políticos de izquierda en distintos países de Latinoamérica. Y al menos era raro que no hubiese el vínculo directo en nuestro país. Claro, una cosa era el avión en la campaña de Marco Enrique, pero Giorgio Martelli, quien tuvo esta salida alternativa, digámoslo así, por más de 300 y tantos millones, porque eran solamente 200 y tantos de SQM, pero todo el resto de la facturación, en que obviamente montó una maquinaria de manera de financiar irregularmente la campaña presidencial, y hoy día como que pasaba piola esa cuestión, como que daba lo mismo. Entonces a mí me parece bien que se investigue esto. Es cierto que en ese momento no existía la ley del lobby, pero ¿por qué OAS se juntaba solamente con esas personas y con esos partidos? Y le ponía donaciones, entre comillas, y el que hacía el vínculo se ganaba como unas luquitas por el hecho de haber hecho la reunión. Obviamente que llama la atención y necesitamos explicaciones en esta materia. Pidieron investigarse, sí, se va a hacer con el fiscal Jorge Abbott. Así es, va a haber una presentación al fiscal Jorge Abbott y es probable, sí, no solamente la UDI, de Chile Vamos. Y es probable que durante la semana se presente una comisión investigadora también. Yo no tendría ningún problema en apoyar algo de esas características. Creo que cualquier caso de corrupción del lugar donde venga, sea de la UDI, la nueva mayoría o incluso si pasara en el Frente Amplio, creo que tendría que ser investigado y de ser ratificado, sancionado con la mayor gravedad. Cuando se instala la lógica de la corrupción es muy difícil sacarla porque se va naturalizando a poquito y va subiendo escalones de a poquito. Ahora hay que ser también muy cuidadoso con las acusaciones. Yo vi que Camilo Escalona ayer desmentía de manera muy categórica el haber participado de un almuerzo con esta gente para... Entonces, o sea, creo que es importante no dar por culpables a quienes se les acusa en un reportaje periodístico, sino que es la justicia la que tiene que cumplir ese rol. Ahora, no me cabe duda que como estaba tan naturalizada esta forma de financiar la política en todo el espectro, esto se haya hecho, y que haya estado naturalizado el que todos lo hayan hecho, no por eso deja de ser menos grave. Por lo tanto, que se investigue con mucha fuerza y que quien quiera que haya sido responsable pague lo que tenga que pagar en la justicia. Sí. De todas maneras. Solo un último comentario que nos llega de manera insistente en la cuenta de Twitter. Denle un cafecito a Boric, no vaya a ser que se quede dormido de nuevo, como en la cuenta pública. Qué bueno que me lo preguntan. Aclaremos lo tenía muy presente. Aclaremos, por favor.
Mira, voy a respirar 2 veces. Café. Es una... como cuando te están buscando, yo me imagino que había alguien con una cámara durante las 2 horas y media del discurso tratando de apuntar para sacar una pose. ¿Sabes? Yo evidentemente jamás me quedé dormido durante el discurso, no, ni anduve cabeceando ni nada, y me sacaron una foto como echado para atrás, no sé, qué sé yo, cerré los ojos un momento como para reflexionar, pero en ningún momento me quedé dormido, y en un discurso de 2 horas y media, en un momento salí a buscar un café y nunca dejé de ver el discurso porque estaba en las pantallas afuera, y salí 5 minutos. Entonces, perdona la expresión, pero que te anden hueveando por eso, y que Canal 13 saque como este cagüín como casi como una cámara oculta, ¿cachai? Porque yo no caché que me estaban filmando, y que lo planteen como Boric salió y no pudo entrar de nuevo y tuvo que ver el discurso desde la cafetería del Congreso. Yo vi el nivel de agresividad con el que respondían a la publicación esta en Facebook. Déjame leerte solamente como una respuesta, porque me está... Sí, pero en general los comentarios han sido los que están mandando acá buena onda. Claro, son más chistoso que... Es que estamos en casa, pero mira, no han sido en los comentarios. Términos mala onda. Ahora sí, un comentario en una noticia. Mal educado y falta de respeto, intolerante, arrogante y desubicado, por decirlo menos. De él se espera cualquier cosa y después se da el lujo de criticar sin tener idea de lo que habló. Nombren un solo chavista, kirchnerista, castrista o de izquierda que respete las instituciones, la democracia, el protocolo, la constitución. No existe, no hay que extrañarse de eso. Chiste Boric y después va a opinar del discurso sin escucharlo. Bueno, ha opinado de todo sin leer nada. Pero eso va claramente más allá, y alguien que no está un poco alterado no, pero estos eran personas diferentes. Eran personas diferentes. Entonces... Bueno, pero si nosotros podríamos hacer aquí un panel completo de los insultos, digamos, diarios permanentes. Uno tiene cuero de chancho. Y se da en Twitter. Uno tiene cuero de chancho, pero... Yo obviamente que no sé, pues a mí la gente, algunos de tu sector y otros de izquierda, se dedican a editar videos, a mandar los falsos, y obviamente siempre buscan la manera de ver cómo puede ser lo más malo posible, entonces te lo ponen y te hacen pedazos, y después esa es la posverdad, pues. No solo en la política, debo decir. No solo en la política. No solo a ustedes también a los periodistas también les debe pasar. Así que hay que tener paciencia nomás. Oye, tengo una propuesta, porque ya nos están echando, no veo nada, no la vi. No puedes leer la canción que venía. No la vi, ya no leo nada, estoy cada vez más ciego, pero que nos dejen poner un tema. No, pues no ahora, como para el próximo lunes. Pero el siguiente ya, y pedir un tema cada vez que viene. Nos turnemos con musicalizar el... Ya, me parece bien. Eugenia de Fiscales. No se puede. Tiene que vencer. No, ¿qué está pensando en una cumbia, Jaime? No, al contrario. Lo que pasa es que estuve pegado con Hard Rain is Gonna Fall de Bob Dylan, sí, porque lo estuve escuchando harto estos días. Maca no ha puesto una cara de felicidad con esto. Pero puede ser, pero podemos discutir. Puede ser en la versión de Eddie Brickell para que sea un poquito más movida y no tan lenta como la de Bob Dylan. Podemos discutir qué ¿Ah? Bien. Sí, ¿está anotado? Ya, quedó anotado. Perfecto. Ya han anotado las peticiones. Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, diputado. Un gustazo, que les vaya muy bien. Abrazos. Chao.